Bueno, hermanos, el mensaje de hoy es: Jesús es mi pastor. Como hemos visto los nombres de Dios antes, uno de ellos es Jehová Jireh, que es mi proveedor. Perdón, Jesús mi proveedor. Perdón. Entonces Jehová Jireh es mi proveedor, ¿no? Introducción. Satisfacer las necesidades humanas mediante los esfuerzos humanos están destinados ¿a qué? Al fracaso. Todo lo que nosotros podamos hacer, probablemente es, si voy a hacer esto de aquí a 2 meses lo hago, pero se termina, ¿no? Entonces, está destinado al fracaso o a un finito, o sea, va a llegar un tiempo en que ya, ahí se terminó, ¿no? Necesitamos tener fe y confianza para que Dios satisfaga las necesidades humanas. Tener fe y confianza en Dios para que Él satisfaga nuestras necesidades humanas. Este pasaje nos da una lección que el hombre debe aprender para ver que Jesús es la provisión para la necesidad humana. Aquí en este pasaje vamos a ver que solamente Jesús es la provisión para nuestras necesidades humanas y no las necesidades de la carne, ¿no? Que decimos, ay, si quiero un carro lujoso, quiero una residencia. Sino Dios sabe qué es lo que necesitamos como hijos de Dios y Él nos los va a proveer. Y aquí vamos a ver esto. Como punto número 1, no importan las circunstancias. Los versículos del 1 al 6, ¿me los quiere leer, Laura? En su boletín también están, ¿eh? Sí. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Gracias. Bueno, aquí nos dice que mucha gente seguía a Jesús, mucha gente andaba tras de él por todas las bendiciones y todas las sanaciones que él estaba haciendo, ¿no? Entonces y otra de las cosas es Jesús se subió a la colina en el versículo 3 y se sentó con sus discípulos. Él quería tener un rato con sus discípulos, no él solo. Pero en ese entonces faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Entonces podíamos ver, o en ese entonces se podía ver que había mucha gente, ¿no? Que quería ir a celebrar la Pascua, iba para allá y para acá, y se enteraba de lo que Jesús estaba haciendo y se acercaba, ¿no? Se acercaba. En eso, en el versículo 5 nos dice que cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él. En eso, él agarró y le dijo a Felipe, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Aquí viene nuestro punto número 1, no importan las circunstancias. Y aquí hay 2 preocupaciones de Jesús. La primera, satisfacer las necesidades del hombre. Y en ese entonces, al subirse a una cima, a una colina, no había nada que comprar, y como lo habían seguido bastante tiempo, aquí más o menos son como 13 kilómetros que andaban, que se trasladó de un lado a otro hasta el mar de Galilea o de Tiberíades. La gente, por seguirlo a él, por ver qué estaba haciendo, por ver realmente comprobar lo que Jesús estaba haciendo, se olvidaron de comprar algo, ¿no? Y Jesús le dice a Felipe: ¿dónde podemos comprar pan? Aparte de satisfacer las necesidades del hombre, también nos dice aquí en el versículo 6, probar y reforzar la fe de sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Nosotros también realmente, ahorita que ya tenemos su palabra, sabemos que Jesús tiene todo el control, que Él sabe lo que va a hacer, pero aquí dijo, voy a poner a prueba a mis discípulos, ¿no? A ver qué. Entonces, satisfacer la necesidad del hombre, primer preocupación de Jesús en ese tiempo, trasladando ahorita este tiempo, también es una preocupación de Él, ¿no? De cómo
tener a sus hijos bien. Sabemos que Él tiene todo el control. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que querramos. Y la otra, también en ese entonces puso a prueba a sus discípulos para reforzar su fe. Igual nos la pone a nosotros. No andar buscando por otros lados, sino reforzar nuestra fe y saber que realmente Jesús y Dios es el que nos va a satisfacer esas necesidades del hombre. Aquí hay un versículo en Marcos 11, 22 al 23. ¿Me lo quieren leer, por favor? Ya está aquí en la pantalla. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Ok, aquí, tengan fe en Dios, ¿sí? Es lo que nos está haciendo aquí con esta prueba que les puso a sus discípulos y trasladándole este tiempo, es la prueba que nosotros también debemos de tener esa fe en Dios. Que luego sí decimos, ay, sí, yo sí tengo y Dios hace milagros y hace esto. Cuando tenemos un problema, recurrimos al pariente, a la prima, al vecino, al banco, a donde sea, ¿no? Para tratar y no ponemos primeramente en manos de Dios ese problema para ver qué nos puede decir. Como pregunta, hermanos, ¿qué circunstancias estás pasando y qué es lo que tienes que hacer? Poner tu fe en Jesús o tratar de solventarlo de alguna otra forma. Entonces, poner esa fe en Jesús, ¿sí, hermanos? Punto número 2, una fe y confianza pesimista, versículo 7. ¿Me lo quiere leer, José Alfredo? Ahí, dentro. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente para pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Ok, ¿qué vemos aquí? Una fe y confianza pesimista. Una fe y confianza, pero pesimista, hermanos. Que esa fe pesimista solo ve el dinero. Aquí dice, no, pues ni con lo que tenemos. Parece entonces 8 salarios son como 200 denarios en ese punto. Dice, no, pues ni con eso podemos darle, como dice el versículo 7, ¿no? A cada uno darle un pedazo, respondió Felipe. Una fe pesimista solo ve los recursos humanos, pero no ve a Dios ni al poder de Dios. Ok, sí, yo sí soy hijo de Dios, yo sí, ay, Dios hace milagros, Jesús hace esto, Jesús hizo esto, pero a la mera hora, ¿sí? Ay, pero con esto que tengo, no me va a alcanzar. Ay, pero necesito esto para aquello. Y no vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, hermanos. Como en este entonces, ellos no vieron el poder de Dios en el pasado. ¿Cuántas cosas vivieron ellos? ¿Cuántas cosas estaban viviendo en esa época? ¿Cuántas cosas estaban viendo con Jesús? ¿Sí? Pero aquí Felipe, ¿qué dice? No, ni con esto, o sea, no ve esa confianza y esa fe en Jesús. Tampoco una fe pesimista pone su mente en cosas terrenales y no espirituales. Si yo tengo un problema y, pues sí, lo tengo que resolver así, mejor le hago esto, hago aquello, y no voy primeramente a Dios. Recuerden, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, hermanos. Estamos con Dios y primeramente tenemos que ir a Él para que Él nos pueda dar esa salida al problema que tenemos. Otro, una fe pesimista teme que el poder de Dios fracase y yo pierda esa seguridad en Jesús, ¿no? Y decirle, bueno, si tú puedes, Dios, te dejo este problema. Así esa es una fe pesimista, cuando tememos que ese poder de Dios fracase. También una fe pesimista es buscar a otros en lugar de buscar a Dios y depender solamente de Él. Como les decía, así yo les digo a los vecinos lo que Dios ha hecho, lo que Dios puede hacer, lo que Jesús puede hacer en sus vidas, pero cuando yo tengo un problema, ¿sí? Busco en todos lados menos en Dios.
menos me acerco a Él, ¿no? No, es que esto lo tengo que resolver. O veo como el punto anterior, ¿no? De que temo al poder de Dios. Ay, no, pero es que este es muy sencillito este problema. Yo lo resuelvo, ¿no? Y a Dios mejor lo dejo para cosas más grandes. No, hermanos, hay que ir directamente con Dios. Y una fe pesimista no puede ver el cuidado y el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos y lo hemos visto todo lo que Dios nos ha bendecido, todo lo que Dios nos ha dado, pero con ese pesimismo, ¿qué hacemos, no? Ay, no. Yo estaba en un pequeño chiste, ¿no? Que dicen, el día de los reyes, cuando están en juguetes y todo eso, se ven un niño optimista y un niño pesimista. Y le dice el niño pesimista al optimista, ¿qué te trajeron? Dice el optimista, el pesimista, no, una bicicleta, pero me voy a caer, voy a rodar y me voy a chocar y me voy a herir, me voy a... Dice, ay, bueno, y le dice el pesimista al optimista, ¿y a ti? No, dice, a mí me trajeron un caballo. ¿Un caballo? Sí, dice, porque ahí me dejaron el excremento de un caballo, entonces lo ando buscando. Ese es el optimista, hermanos. Nosotros debemos recurrir a Dios, no ser pesimistas. Si Dios ha hecho muchos milagros, si lo hemos visto aquí, todo lo que ha hecho, lo que nos narró hace rato José Alfredo, lo que hizo por su pueblo, pero no, tenemos una fe y una confianza pesimistas. Tengo Mateo 6:26, si lo tienen ahorita. ¿Qué nos dice aquí? ¿No me puede leer, José Alfredo? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Hermanos, no valen mucho más que ellas. Y ellos no andan, las aves no andan buscando, o sea, no andan, ay, ¿qué voy a hacer? Padre las guarda, cuanto más a sus hijos de Dios, ¿no? Bueno, todos somos papás, cuando nuestro hijo nos pide algo, le damos lo mejor, ¿no? Tratamos de darle lo mejor con nuestras posibilidades. Cuanto más Dios nos va a tener aquí, hermanos, siempre y cuando estemos en su palabra. Como pregunta, ¿con lo que tienes te estás quejando? ¿Eres pesimista con lo que tienes? Tengo esto, pero ay, no me va a alcanzar para el día de hoy. Ay, no, pero es que ¿cómo voy a ir a trabajar? No, es que mi jefe esto, es que... O sea, vamos a ser pesimistas o optimistas. En vez de decir, Dios Padre, este día te lo pongo en tus manos y todas mis cosas, yo sé que tú las vas a resolver y salir con la bendición de Dios, hermanos. No hay que tener esa fe y esa confianza pesimistas. Pasemos al punto 3. Cuestionando nuestra fe y confianza. Versículos 8 y 9. ¿Me lo quiere leer Laurita? Dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se... No, de verdad. 8 y 9 nada más. Gracias. Ok. ¿Qué vemos aquí? Andrés observó la necesidad y entre todos buscó y trajo comida. Pero ya cuando la tenía, ¿qué nos dice en el versículo 9? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Cuestionamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, hermanos. Cuestionamos el suministro. Tengo esto, pero no me va a alcanzar para la semana. ¿Cómo le voy a hacer? Y caemos en la fe pesimista, ¿no? Ay, tengo que hacerlo por mis propias fuerzas, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto. En vez de ponérselo, esa fe y esa confianza que tenemos en Dios. Y aún teniendo lo poco que tenía en ese entonces, lo cuestionó. No vio el poder de Jesús en ese entonces. Y aquí, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios y no cuestionar ni dudar su amor y cuidado. Dios siempre nos va a dar cuidado
y su amor, y siempre va a solventarnos en cualquier situación que estemos. En Mateo 6, 31, 32, nos dice, se los voy a leer: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él sabe lo que necesitamos y Él nos lo va a proporcionar. Así es que, hermanos, nuestra fe y confianza no hay que cuestionar a Dios por lo poco o mucho que Él nos esté dando. Siendo hijos de Dios, debemos de tener esa fe y esa confianza directamente con Dios, hermanos. Y por último, el punto número 4, Jesús, una fe y confianza inmutables. Versículo 10 al 13. ¿Quieres leer, Laura? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Sí. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 cestos. Gracias. Hermanos, ¿qué vemos aquí en estos versículos? Tomó lo que tenía. ¿Qué le llevaron? Los 3 panes, los 5 panes y los 2 pescados, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús, perdón? Ay, multiplícalo, Dios. No, primeramente lo que hizo, dio gracias por lo que tenía. Y a sus discípulos les dio lo que tenía, pero a diferencia de nosotros humanamente, confió en Dios, que Dios iba a hacer el milagro. Y no nosotros decimos, ay, si yo tuviera esto, gracias Dios primero. No, primero hay que darle gracias por lo poco que tenemos y Dios nos va a bendecir, ¿sí? Aquí nosotros cada 8 días le damos gracias y le pedimos lo que nos falte. Él ya lo sabe, ¿sí? Pero hay que tener esa fe y confianza inmutable en Jesús. Jesús, recuerden, hermanos, no nos va a fallar. Después, en estos versículos, alimentó a todos. Nos dice que eran como 5,000 hombres, ¿no? Si contamos mujeres y niños que venían, más o menos en los estudios que he visto nos dicen que eran como 20,000. Entonces imagínense esa fe y confianza inmutable de Jesús al Padre. ¿Por qué no podemos tener a nosotros también, hermanos? Un pastor nos decía, si aquí te está diciendo esto, ¿por qué no lo llevas a cabo? Si aquí te dice que Él te va a alimentar, ¿por qué no le crees? Si aquí nos dice muchas cosas, hay 350 y tantas bendiciones que tenemos, no las sabemos. Nada más sabemos una u otra y ya con eso estamos. Hay que ubicarnos aquí, hermanos, tener esa fe y esa confianza en Jesús inmutable. Jesús nos va a responder toda oración que hacemos al Padre. Nos dice que debe ser en el nombre de su Hijo Jesucristo y el Padre lo hará. Lo hará siempre y cuando sea en la voluntad de Él, no en la nuestra, ¿sí? Y algo que a nosotros nos sea de bendición, no de perdición. Después también en estos versículos dice que dio en abundancia y al final no permitió que se perdiera nada. ¿Qué hacemos luego nosotros? Ay, vamos al mercado, traemos 1 kilo de esto, y al final de semana lo tiramos, ¿no? Bueno, hermanos, si Dios nos da, somos de bendición. Antes de que se eche a perder, hay que ser de bendición para otros. Hay que tratar de bendecir a otros y no decir, bueno, pues es que ahí está y ya se echó a perder, ya no lo uso, o no me gusta esto, no quiero esto. No, hermanos, aquí nos está dando un ejemplo Jesús de que recogieran todo. Dice que recogieron las 12 cestas llenas de lo que sobró y no permitió
que se perdiera nada. Igual, hermanos, si Dios nos bendice, no hay que podemos bendecir a otros, ¿sí? No porque nos lo regalen o porque esté barato. Es que me costó 2 pesos, ya no lo quiero. Podemos ser de bendición para otras personas. Podemos ser esa luz y esa sal, las personas que no nos conocen. ¿Sabes qué? Dios me dio esto, me bendijo con esto, te voy a ser de bendición. Procurarlo serlo. Y por último, en estos versículos, teniendo una fe y confianza inmutable en Jesús, alcanzará y hasta sobrará, hermanos. Si tenemos esa fe y esa confianza en Jesús. Filipenses 4:19 nos dice, y está la ahorita, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Es que, hermanos, tenemos que tener esa fe y esa confianza inmutable en Jesús. Como conclusión, y viendo que tenemos que amar a Dios, el amor de Dios es inmutable hacia sus hijos, a pesar de nuestras circunstancias, nuestro pesimismo o nuestros recursos. Él satisface las necesidades de la humanidad. Solo necesitamos poner nuestra fe y confianza en Jesús, y Él, en su infinito amor, proveerá hasta que sobreabunde. Allá afuera podemos ver que todos, es que yo voy a ir a trabajar y con mis estudios voy a ganar tanto y voy a solventar las cosas de mi familia, esto y esto y esto y esto. Pero eso es pasajero, hermanos. Y nosotros tenemos esa fe y esa confianza en Jesús, inmutable, ¿sí? Él, en su infinito amor, nos proveerá, y no nada más, sino hasta que sobreabunde, hermanos. Pero debemos de tener cuidado y protección y ser de bendición para otras personas si Dios nos sobrebendice inimaginablemente. Oremos. Dios Padre, a ti todo el nombre y toda la gloria. Dios, te pido perdón si es que salió algo humanamente mío, Señor, pero este mensaje queremos hacerlo nuestro. Queremos tener esa fe y esa confianza inmutable en ti. Que tú seas mi proveedor, que tú seas mi sustentador, Señor. Y, Señor, que todo lo que vimos ahorita en esta prédica, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Que realmente lo hagamos nuestro, que tengamos una fe que no sea pesimista, que esa fe que tenemos y confianza no la cuestionemos, y que esa fe y esa confianza sea inmutable hacia ti, hacia nuestro Dios y Jesús Todopoderoso. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.